Hernán Lecher, como te decía, es director del Centro de Economía Política Argentina y concejal del Frente para la Victoria en la localidad de San Martín. Buen día, Hernán, gracias por venir a Radio Sónica. Un placer, ¿cómo están? Gracias por acercarte en la mañana, que a veces es complicada, pero está bueno hablar de números, de economía y explicarle a la gente qué es lo que está pasando en nuestro país. Me gustaría que me cuentes, los indicadores están dando todos negativos, son pocos los brotes verdes que se ven. ¿Qué es lo que más te preocupa de la economía hoy y de los números que estás viendo? El empleo, básicamente el empleo. Lo que me preocupa es que no veo vocación del gobierno de modificar la dinámica referida al empleo. Hace un tiempo atrás, a mediados del año pasado, el Ministerio de la Producción realizó un paper, un documento que llamaron Plan Productivo Nacional. La verdad que cuando uno lo repasa decía, bueno, esto se supone que tiene que ver con apuntalar la producción nacional. Sin embargo, el objetivo básicamente era plantear que había algunas actividades en el sector industrial, las que llaman sensibles, textiles, calzado, muebles, electrónica, que necesitaban mejorar su competitividad, y la propuesta para mejorar su competitividad era expulsar trabajadores. Dicho en el documento, de hecho estimaban un aumento de la desocupación de 2 puntos con este plan. En ningún momento proponían, y esto es la otra cosa, digamos, la otra cara de la moneda, por lo cual me preocupa el impacto de las políticas macristas sobre el empleo, sobre todo, es que en ningún momento proponían una salida vinculada al mercado interno, por ejemplo, a la producción, a cuidar el trabajo. De hecho, el diagnóstico era que en el orden internacional las clases medias habían aumentado, por lo tanto, la salida supuestamente iba a ser exportadora, cosa que no solo no se produjo, no solo no viene produciéndose, no en el último año, sino en los últimos 3 años. En algún momento la expresidenta Cristina hablaba de sustituir exportaciones, haciendo un juego de palabras en referencia a que como las exportaciones habían perdido dinamismo, vos tenías que complementar ese componente de la demanda agregada con alguna otra cosa. Y bueno, la propuesta era el mercado interno. La propuesta hoy es diametralmente opuesta y reinciden para mí en un error de creer que la demanda internacional va a resolver y va a compensar lo que las políticas afectan en el mercado interno. Entonces, la principal preocupación es el empleo, y también en lo que me acabas de explicar también está vinculado al consumo interno. Los números del consumo han caído abruptamente en estos 13, 14 meses. ¿Cómo reactivás el consumo si no podés reactivar la economía? Bueno, es que en realidad es el mismo problema. A ver, si vos les proponés a los docentes 20% de aumento, como hizo ayer la provincia de Buenos Aires, en un escenario donde en el primer trimestre la inflación es del 6,3, si la medís con la Ciudad de Buenos Aires es 7,1, multiplicás por 4, te da arriba de 24 cualquiera de las opciones, con lo cual estás partiendo de un escenario de pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué te dice la provincia de Buenos Aires? No, le ponemos cláusula gatillo. ¿Qué es la cláusula gatillo? Es un artículo que dice, bueno, que en realidad si la inflación supera el acuerdo paritario te pagan la diferencia. Perfecto, maravilloso. ¿Qué significa eso? Que no solo no recuperás lo del año pasado, sino que tampoco vas a ganar este año, digamos. También es una garantía de eso, es una garantía de que no pierdas, en el mejor de los casos, pero a la vez es una garantía de que no ganes. Con lo cual, de nuevo, en el mejor de los casos lo que puede pasar es que estemos como ahora. Es decir, yo no veo ningún tipo de vocación, porque además el caso de los docentes es importante porque lo quieren traspolar o quieren usarlo como caso testigo incluso para las actividades privadas, porque ahí están mandando un mensaje también al sector empresario, al resto de los gremios, diciéndole, miren, el que reclama, el que está en la calle, el que hace movilizaciones, nosotros lo vamos a tratar de esta forma. Lo vamos a tratar de esta forma como el domingo cuando reprimieron, ¿no? Digamos, todos los mecanismos que han desarrollado Cambiemos desde su asunción. Por lo tanto, uno piensa, bueno, pero entonces no hay vocación de que se recupere el salario real. Si no hay vocación de que se recupere el salario real, ¿cómo va a aumentar el consumo? No hay escenario, no tiene sentido, digamos, es muy básico, pero no tiene sentido. Si no hay intención de que eso se modifique, difícilmente la economía
retome un rumbo distinto del que estamos teniendo. Puede tener alguna oscilación pequeña, pero la verdad que no va a modificarse esencialmente su dinámica. Vos pensás, a ver, cuando uno habla de la progresión de lo que viene viendo el gobierno de Macri, los números vienen cayendo todos los meses, la gente, claramente la clase media, se viene quejando. Muchos de los votantes de Cambiemos, porque querían un cambio, vienen diciendo, bueno, yo no pensé que iba a hacer esto. Me pasa en la calle, lo veo constantemente cuando soy de preguntar. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología del gobierno, con la ideología del presidente, con la ideología de los ministros? Pues yo, a ver, uno siempre a priori piensa, es imposible que venga una persona a un gobierno y que quiera hacer todo mal, que económicamente le quiera sacar la alegría y la felicidad a la gente. Entonces es como incomprensible. ¿Qué tiene que ver con una ideología que ellos piensan que a mediano plazo la cosa va a ir mejor? Y esto no va a suceder, o realmente quieren el dinero para ciertos sectores o ciertos estratos sociales. Lo escuchaba Víctor Hugo Morales antes de ayer en la radio, y decía, el domingo en la televisión, y hacía referencia a una canción de Coti, nada de esto fue un error. Y en realidad no es un error lo que están haciendo. Lo que pasa es que Cambiemos en campaña y aún hoy sigue repitiendo consignas que nada tienen que ver con su proyecto político. Y no es que no lo saben, digamos, cuando vos lo rascás un poquitito, surgen estas cuestiones. Cuando Macri se la ve un poco más complicada, le sale lo que realmente piensa respecto de los trabajadores, como sucedió a colación del paro, como sucede en cada movilización, etcétera, etcétera, y hasta en lo simbólico, arma ese mini Davos para, digamos, mostrarse en una imagen alternativa a lo que es los trabajadores, digamos, un tipo que esencialmente se siente cómodo entre los empresarios, un día que hay paro nacional, no tiene mejor idea que ir a hacer eso, digamos. Sí, de nuevo, son dos imágenes. Se equivocó, lo buscó, lo tiene la intencionalidad de hacerlo. Después los diarios o algunos diarios lo tratan de una manera muy cuidadosa, etcétera, etcétera, porque además a esos sectores, a los sectores concentrados, a los pocos sectores que les ha ido bien con las políticas económicas de Cambiemos, cuando chillan un poco, ¿qué les dice Macri? Miren que del otro lado puede volver lo que había antes, ¿no? Digamos, entonces sigue con esta cuestión de la pesada herencia. La pesada herencia no tiene, en términos económicos, no tiene ningún sustento. Yo quisiera que alguno de los funcionarios de Cambiemos repase ítem por ítem cuál es la pesada herencia y cómo está esa pesada herencia, qué hicieron ellos supuestamente con el déficit, que lo aumentaron, con el empleo, que supuestamente... ¿La deuda te preocupa? La deuda, 80.000 millones de dólares. Ayer pagaron una parte importante, 7.200 millones de dólares. En realidad tomaron casi 2.000 para pagar una parte de eso. El resto ya lo habían tomado en el transcurso del 2017. O sea, tomamos deuda para pagar deuda. Ahí sí, naturalmente, porque además no generamos nada, porque en el proceso recesivo en el que tenemos no te queda un mango, básicamente, con lo cual... y además las Expo y las Simpo prácticamente no tienen diferencia, el saldo es muy pequeño, con lo cual ni siquiera generas dólares. Bueno, en definitiva, yo lo que digo es, están recorriendo un camino que querían recorrer, en todo caso evalúan, como les gusta decir, evalúan la temperatura de hasta dónde está la sociedad aceptando en esto de prueba y error que hacen. Vieron que dicen, sí, no, lo cambiamos un poco. En realidad están midiendo el aceite a ver cuánto aceptamos los argentinos de que nos metan la mano en el bolsillo. Vos me decís que estos 13 meses de herencia son más pesadas que lo que ellos dicen de los 12 años. Pero es que los datos definitivamente muestran eso, no difícilmente un funcionario pueda decir otra cosa. La cantidad de pido que hubo, el déficit fiscal aumentó, el endeudamiento aumentó, la inflación que nos habían vendido que iba a ser nada, hoy a un año casi medio vista es más alta que la que dejó el kirchnerismo. La verdad, hablando de eso, el FMI hoy anunció o prevé, mejor dicho, para la Argentina un 21,6 de inflación. Van a ser alrededor de 3 puntos más arriba yo de lo que te digo que dijo, firmemos, si terminamos el 21 firmemos. Sí, más arriba de lo que prevé Sturzenegger y un crecimiento del 2,2. Vos, Hernán, ¿cómo ves esos números? ¿Cuánto dijo al fondo? 21,3. 21,6. Firmemos, ¿no? Si vamos a eso. ¿Vos cómo ves estos números que indica el FMI en base también a los tuyos, y a lo que caminás, ¿no? No, a mí me parece irreal que se cumpla. Nosotros hicimos un informe, no lo podemos ver por la radio, pero ustedes lo podrán ver y los oyentes tratarán de seguirlo.
Hay un relevamiento que realiza el Banco Central que se llama REM, que analiza un poco las expectativas de básicamente los bancos y algunas consultoras. Son 59 casos que toman. Entonces, entre las variables que analizan, una es la inflación. Y efectivamente, te preguntaba cuánto era con precisión el Fondo Monetario, porque a marzo de este año ese relevamiento dice que la inflación de 2017 va a ser de 21,3. En realidad lo hicieron antes de que se publicara la última inflación, con lo cual probablemente esté por encima de esto y sea muy cercana a la del Fondo Monetario. La verdad que si esa es, valdría la pena de firmar acá. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver ese mismo dato en junio del año pasado y vos le preguntabas a esas mismas agentes o consultoras el año que viene cuánto va a ser la inflación, te decían 19%, o sea, mucho más cercana a lo que proponía el gobierno. Naturalmente, estos son sectores que comulgan con las ideas del gobierno. Nombro algunos: Analítica, Ecolatina, el IPSI, Fiel, Broda, Ferreres, Libertad y Progreso, Management and Fit, los bancos todos, el Ciudad Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Merrill Lynch, digamos, estos son los tipos que supuestamente deberían creer en la política económica del macrismo y están diciendo que el 17% no existe, están diciendo que estamos arriba del 21%, están diciendo que los docentes van a perder plata, ¿no? Digo, todas estas cosas lo están diciendo los tipos que creen en esto, ¿no? Por lo cual, ¿qué podemos esperar de los que tienen una mirada un poco más crítica respecto a este proceso? Nosotros creemos que la inflación va a estar entre 23 y 24% casi con seguridad. Tenemos algunos problemas. El INDEC viene midiendo recurrentemente muy bajo, incluso en este último mes, a pesar de que... sí, que en la ciudad, vos recién decías, en la ciudad de Buenos Aires la inflación dio mayor que inclusive en el claro, INDEC. ¿Qué te dicen ellos? No, bueno, pero el tema es que el impulso de las tarifas en la ciudad de Buenos Aires impulsa la inflación por encima. Pero la verdad es que nuestras mediciones nos indican algunas otras cosas. El INDEC tiene cosas medio raras. Por ejemplo, los ponderadores que utiliza, ¿qué son los ponderadores? ¿Cuánto pesa cada uno de los gastos en la canasta? Por ejemplo, la electricidad pesa nada, 0,35%. ¿Qué significa esto? Pueden aumentar la electricidad lo que se les dé la gana, que no modifica el perímetro, ¿no? Digamos, que lo modifica muy poquitito. Entonces, están subestimando el impacto de la inflación. Ese es uno de los problemas, claro. El docente que te dice, la inflación que tiene él como docente está muy por encima de lo que mide el IPC, incluso Cava diría, y por lo tanto, cuando vos ajustás tu salario con la cláusula gatillo del IPC, incluso en ese escenario estás perdiendo, porque ahí es un promedio, digo, desde el tipo que gana 200.000 pesos hasta el que gana 5.000, entonces en el promedio el de 5.000 siempre pierde, digamos. Vos, hoy leí un informe, no sé, te lo pregunto para saber si tenés estadísticas o datos, que decía la cantidad de ministerios que se crearon durante el gobierno de Mauricio Macri y que el déficit fiscal había aumentado al 20% en relación con el gobierno anterior. Porque bueno, eso había sido una de las promesas de campaña, reducir el déficit fiscal y el gasto del Estado o achicar de alguna manera el Estado, cosa que no pasó. No, efectivamente el tamaño, si querés, del Estado aumentó. De hecho, hay 70.000 despidos entre diciembre de 2015 y abril de 2016, y hasta altura del partido el empleo público en los 3 niveles del Estado deben haberse incorporado, debe estar en el orden de los 85.000 adicionales. Es decir, tenés más que los que decían que había con el kirchnerismo. Ahora, lo que hicieron desde el 2017 fue que no podías contratar más, al menos de manera directa. Es una especie de freezer de contrataciones. De todas formas, el déficit no se genera, y digamos, ahí también había una falacia que el macrismo había planteado, que era, bueno, en realidad el déficit es culpa de todos los empleados públicos. Mentira, no existe. Podían echaron 70.000 y no les movían el amperímetro, porque realmente no se mueve el amperímetro ahí. No hicieron ningún ajuste en otro sector. Es más, lo que hicieron fue el camino inverso, porque prácticamente un punto del déficit fiscal hoy está explicado por la quita de retenciones, básicamente. Con lo cual, en realidad lo que hicieron fue, digamos, si les preocupaba mucho el déficit, tenían que haber hecho lo contrario, ¿no? Digamos, no perder ingresos. Y además, en esa pérdida de ingresos, después los que hicieron, que dijeron, bueno, no, vamos a sacarle los subsidios, y entonces le transfirieron, quitando retenciones a un sector altamente concentrado, y le dieron ese beneficio, y como contrapartida nos quitaron a todos nosotros el subsidio. Uno va a decir, bueno, estaba mal repartido. Sí, discutámoslo, yo qué sé. La verdad que a esta altura del partido
yo tengo serias dudas de que fuera realmente, digamos, quizás no tenía el mejor de los criterios, pero la verdad que era muchísimo mejor que lo que estamos viviendo hoy. Sos concejal del Frente para la Victoria, te voy a hacer la última pregunta porque quiero respetar los tiempos tanto con vos como con el próximo invitado, y preguntarte si la ves a Cristina Fernández de Kirchner candidata, si te gustaría que fuera candidata. Los números de las encuestas muestran que es la que mejor mide en la provincia de Buenos Aires. Sí, me encantaría que fuera candidata. La verdad que yo lo que creo es que cada día que pasa, en esto de lo que fue la estafa electoral de Cambiemos en la última campaña, por la cual ganó, etcétera, etcétera, y que hoy mucha gente te va diciendo, yo creí que eran otra cosa, bueno, porque sí, yo no les echo la culpa, te estafaron, la tele te decía que te iba a ir muy bien y la verdad que te está yendo muy mal. Me parece que el proyecto alternativo no hay que pensarlo o buscarlo hace 40 años atrás, lo podés encontrar en los últimos 12 años y eso es la representación de Cristina Fernández de Kirchner, además de que es una estadista, una dirigente política maravillosa, con lo cual a mí me encantaría que fuera candidata y en realidad lo que uno quisiera es que ese proyecto vuelva a conducir los hilos de nuestro país. La pregunta, no sé, lo que un analista político se hace es ¿por qué no lo sería? Si mide tanto, ¿por qué no lo sería? No sé, invítenla. No, ¿por qué no? Porque el gobierno tal vez quiere polarizar entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. ¿Vos creés realmente que ahí va a depender mucho de lo que piensen otros líderes peronistas? No, yo creo que Cristina está comprometida con lo que le pasa a nuestro pueblo y en todo caso su decisión estará vinculada a ella. Digamos. Yo recién expresaba mis motivaciones, lo que a mí me gustaría, y creo que hay mucha gente, porque me lo dicen, me imagino que usted también, que quieren que vuelva Cristina, porque antes estaba mejor, naturalmente. Yo estaba en José León Suárez el otro día, el sábado pasado, y entonces viene una persona y me dice, yo soy maestro mayor de obra, la verdad antes, viste, o trabajabas en una empresa, o bueno, hacías una changa, pero cualquiera te contrataba para hacer una construcción, lo que fuere, ahora no hay forma, me dicen, no hay forma, no hay, ni el vecino no te contrata ni por error, si tiene que hacer algo se lo hace él. Bueno, ese tipo naturalmente está pensando que antes le iba bien, con lo cual me parece que allí pasa un poco la cuestión. Después será una decisión de Cristina que, de nuevo, me parece que hay un compromiso muy fuerte con lo que le pasa al pueblo argentino. Y si es que tiene que jugar en esta elección, no creo que tenga dudas de que vaya a hacer eso. Bueno, Hernán Lecher, te agradezco por haber venido a Radio Sónica. Seguramente a lo largo del año volvamos a contactarnos y bueno, a tu disposición. Espero que tengas una linda mañana y un lindo día. Un placer, un gusto haberlos visitado.